Lo primero que quiero decirles es que a mí me acaban de mencionar como representante de UDEVA, pero me da un poco de vergüenza, porque acá en la mesa hay quienes tienen más mérito que yo para ser representantes de UDEVA. Ahora, claro está que si ellos hicieran la presentación y yo recibiera los aplausos por la obra, no estaría bien. Por lo tanto, voy a hacer yo la presentación. Bueno, para seguir haciendo pedazos el protocolo, lo primero que le quiero decir es pedir permiso para iniciar esta charla contándoles lo afortunado que me encuentro por que me haya tocado presentar este libro. Ello es así porque este libro debería haber sido presentado por nuestro presidente, Gonzalo Álvarez, pero afortunadamente para mí, él está de viaje. Entonces, todos los amigos que merecen ser presentados por la máxima autoridad de la editorial han tenido que convencerse y en liquidación me han conseguido a mí. Bueno, deseo referirme en principio a los autores, la satisfacción que tiene la editorial, porque es un orgullo para nosotros dar el puntapié inicial a esta obra, que seguramente va a ser un éxito en la satisfacción para los autores y un gran éxito en las ventas para nosotros. Muchos de los presentes conocen la historia de UDEVA, pero sin embargo permítanme que repase a grandes rasgos algo de esto. Primero somos, como todos saben, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Esto fue por creación del rector Ruggero Frondizi en el año 1958, que reunió a una serie de profesores de la casa, de la universidad, para conformar junto con la universidad esta editorial. Y tiene la brillante idea de imponer como presidente del directorio a Arnaldo Orfila Reynal, más que reconocido editor. Junto a Reinaldo Orfila Reynal, llega otro prócer de la edición, que es Boris Spivakov, que llega para gestionar a UDEVA. Y acá, permítame que me mande un chivo, ¿puede ser? Aquel que quiera reemplazar las pastas o el asado del domingo, el domingo 10 a las 14:30 se presenta la tableta Boris, que es la tableta de UDEVA, y van a estar todos muy contentos de estar acá a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde del domingo. Sobre todo si llega a ser soleado, entonces nos vamos a divertir mucho. Bueno, ¿qué más le puedo decir? No puedo dejar de decir que tras estos dos personajes mencionados, hubo muchos que dejaron las huellas en la editorial. Tuvimos notables éxitos, tanto de libros en particular, como puede ser el Martín Fierro, el Nunca Más, solo por nombrar algunos, o aquellos que se encuentran dentro de ediciones que nuestros gerentes han sabido llevar adelante con una magnífica percepción en cuanto a las necesidades que tenía el lector. Vale decir que en colecciones son 13, que las más leídas. Tenemos aparte, creo que 10 o 11 libros temáticos, y aparte tenemos coproducciones con facultades de la Universidad de Buenos Aires, creo que son Ingeniería, Derecho y Medicina. ¿Sí es Medicina? Voy a leer. Y Psicología, perdón. Y Psicología. Y además 2 coediciones con el exterior. Una con la Universidad de Roma y otra con Capital Intelectual de España, con el cual tenemos un trato más que fluido. Bueno. Cuando mencioné a estos próceres, hablé desde el año 58 y dije que de ahí corríamos y pasó todo esto, que se debió al quehacer de muchos otros. Pero como no tengo tanto tiempo ni puedo nombrarlos a todos, voy a hacer un salto
en el tiempo y me voy a ir al año 2002. ¿Por qué me voy al año 2002? Porque en ese año se incorporan a la editorial Leandro de Sagastizábal y Quevedo, Luisito. Ellos han hecho un trabajo tal que ha permitido que la editorial no solo se encuentre dentro de su ámbito íntimo y su trato con los lectores, sino que se ha sabido proyectar hacia otras instituciones, tales así como la Cámara Argentina del Libro, Isaac Rubinstein, su presidente, está acompañándonos, la Cámara Argentina de Publicaciones, la CADRA y, bueno, más, por supuesto, la red de editoriales, Pepe Colponi lo veo por ahí, la REUM. Y, bueno, hemos llegado a otros estamentos que no son solo los de la droguería. Y bueno, y hubo una frutilla del postre. La frutilla la pusieron estos dos muchachos que se les ocurrió tener la audición en la radio, que los que la han escuchado podemos decir que es magnífica. Y para colmo de males, esa audición es la que da materia prima a este libro que presentamos. Bueno, corresponde que ahora haga los agradecimientos. Formalmente, yo en representación de la editorial debería agradecerle a los autores por habernos elegido. Por supuesto que no pienso hacer eso porque no podrían, dada su pertenencia, haber elegido otra editorial. Otra editorial que se hubiese sentido más que complacida en editar un libro como este. Un especial agradecimiento para Cristina Mucci, que nos va a comentar y les va a preguntar a los autores todas las cosas aquellas que nos interesan. Y algo que para mí no puedo dejar nunca de mencionar, que es, todos ustedes saben lo que cuesta llegar a tener esto, un libro. Cuesta mucho, muchos esfuerzos de toda una editorial. Y ahí involucro a todos los sectores de la editorial, no solo a aquellos que tienen directa relación con el libro, editores o producción, sino absolutamente a todos, desde el personal administrativo, etc. Todo el mundo tiene que ver con este libro, con este y con todos los que se hacen, ¿no es cierto? Pero bueno, quiero en especial mencionar a quien es la jefa de editores nuestros, que ha tenido a cargo la edición de este libro, que es la doctora Jimena González, y en la producción que está Ariel Siculer. Todos ellos, solo por mencionar a dos, ahí veo bastantes compañeros nuestros que están acá y que ya ven cómo pechan por la editorial, que en lugar de irse a pasear, vienen acá. Bueno, y finalmente, ya termino, pero antes te voy a pedir permiso para algo, me voy a excusar ante vos, porque no me corresponde, pero quiero hacer un pequeño comentario. Cuando leía este libro, me parecía encontrarme un jueves a las 7 de la tarde, ahora un lunes a las 13, ¿no? Un lunes a las 3. Es decir, estaba escuchando las voces mientras leía el libro. Así de ameno fue leer este libro, que por supuesto la editorial tiene todo puesto todo el entusiasmo en su distribución y consideramos que no nos cabe duda que va a ser un éxito, como dije al principio. Muchas gracias. En primer lugar, le agradezco mucho a Santos, pero Leandro y yo queremos aclarar que nosotros no somos los autores del libro, somos los mediadores del libro, porque la verdad que los autores del libro son los 21 editores que están entrevistados en las páginas y que tuvieron la amabilidad de venir a nuestro programa y después trabajar con nosotros las entrevistas para transformar la oralidad
en un mensaje escrito consistente. Así que, en todo caso, tenemos 21 coautores, Leandro, a los cuales estamos sumamente agradecidos porque ellos son la esencia del libro. Quiero decir, a modo de introducción, y después en la charla con Cristina seguramente podemos ampliar, 3 o 4 claves para leer este libro. Nosotros sabemos que a los editores, hay muchos acá y muy importantes, y eso me hace sentir muy orgulloso, ¿no? No solamente del libro, sino también del compañerismo y de la camaradería que hay en el sector del libro. A todos los editores lo que más les gusta hacer es hablar de libros. Lo segundo que más les gusta hacer es hablar de los editores. Y en estas entrevistas los editores hablan de libros, mucho, de sus propias historias, pero también hablan de otros editores. Entonces, esta sería como una clave, si vos querés, del chisme en el buen sentido. Es decir, hay muchas referencias en todas las entrevistas a la historia, a los pasos por las distintas editoriales, a las referencias, no solamente a los libros propios, sino a los libros ajenos. Otra intención que tiene este libro es la de hacer una reivindicación del sector. Ustedes saben que tenemos muy mala prensa los editores, pero pésima prensa. Esta mañana, consultando al señor Google, puse elogios de autores a editores y aparecieron 200.000 documentos. Y puse críticas de autores a editores y aparecieron 9 millones de documentos. Es decir, ganan por 8.800.000. Yo creo que, por supuesto que es válido recibir críticas, pero me parece que esa proporción es muy exagerada. Digo, así como para comenzar, algunas definiciones de algunos autores que han contribuido al mito de que somos personas a las cuales solo les interesa ganar mucho dinero. Por ejemplo, Goethe. Goethe aseguró que habría que inventar un nuevo círculo en el infierno porque los que existían no alcanzaban para que lo ocuparan los editores. Hemingway, en sus consejos a mi hijo, le dijo, antes que ninguna otra cosa, nunca te cases con una puta, nunca le pagues a un chantajista y nunca confíes en un editor o dormirás en la paja. Luis Ferdinand Céline publicó un libro muy interesante que es Cartas a mi editor, que era nada menos que el señor Gastón Gallimard, y en ese libro lo trata de payasesco comerciante estragado por el alcohol y el sexo. Y a su comité editorial lo señala como una estúpida banda de burros pretenciosos, imbéciles, tarados mentales y charlatanes. Cortázar, en una carta que tiene escrita, que está publicada en un libro de Eudeva, le devuelve el original a una autora amiga que se lo había hecho llegar para saber su opinión, y entonces cuando él se lo va a devolver, no la encuentra en el departamento y salía de viaje, y entonces le escribe una carta, y en la carta le dice, este es un libro extraordinario, de esos que deben ser publicados inmediatamente, si no fuera porque los editores son unos estúpidos de nacimiento. Y finalmente, no los quiero cansar, hay muchísimas, se podría hacer una antología de esto, pero hay una muy linda para la gracia, que es la de Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano escribió un artículo sobre los editores que se llama Corsarios y Piratas, y que está publicado en el libro Piratas, Fantasmas y Dinosaurios. Y ahí dice, Napoleón fue un gran hombre solo por el hecho de mandar a fusilar un editor. Después aclara que el editor era un espía alemán y no sé cuántas cosas más, pero la frase con que empieza el artículo es contundente. Digamos, yo creo que los editores somos, hay otra clave que tiene que ver con la identidad, somos una especie de Frankenstein, porque estamos hechos de muchas partes, de muchas cosas diferentes. Somos soñadores, somos empresarios, somos exploradores, somos parteros, pero somos optimistas. Quizás la condición que aúne todas estas partes es que los editores son personas optimistas. Yo cuando veo a alguien que está editando y que me habla, no importa del libro, ni del proyecto, ni de la dimensión de la empresa que tenga, yo veo a alguien que está haciendo algo para que este mundo sea mejor.
No importa lo que edite, eso viene después. Yo cuando veo que alguien está entusiasmado con un proyecto editorial, digo, bueno, este señor es un optimista, pero además está haciendo una contribución a la sociedad. Los optimistas, además, en el caso de los editores, se repite cada vez que hacen un libro nuevo, por lo tanto decimos que son seriales. No tienen solución de continuidad. Diderot decía en el siglo XVIII, en un informe que hace sobre el comercio de los libros, en 1760, esto lo recoge Fernando Esteves en el libro que le editamos en esta misma colección, que es Manual de Supervivencia para Editores del siglo XXI, y Esteves dice que Diderot hizo un informe en el siglo XVIII en donde decía, de los 10 emprendimientos, léase hoy títulos, que un editor hace, solamente uno, y es mucho decir, va a lograr el éxito. 4 van a recuperar el costo solo a largo plazo y con 5 vas a perder plata. Digo, si vos le preguntás a cualquiera de los editores que está, qué libro está produciendo, te lo va a contar con un entusiasmo que parece que es el éxito más grande de la industria editorial. Y después no pasa, pero no importa, porque con el próximo título se va a comportar de la misma manera. Y eso yo creo que es lo que sostiene esta actividad. Qué sé yo, vamos a seguir charlando con Cristina, pero hay un registro de época en el libro también. Hay un registro de época que tiene que ver con lo que todos vivimos, de los últimos por lo menos 60 años, en donde aparecen, ¿viste?, los innovadores 60, los tumultuosos 70, las dictaduras, los exilios, las prohibiciones, las crisis económicas, la democracia. Está muy claro, cuando vos lees en su conjunto todas las entrevistas, está muy claro el país que nos ha tocado vivir, que a mi juicio ha logrado que tengamos una extraordinaria capacidad para la supervivencia, pero también una gran incapacidad para ponernos los argentinos de acuerdo en un proyecto en común. Quiero por último señalar la clave emocional. Este libro tiene una clave emocional. En este libro hay historias de familia, hay historias entrañables de amistad, aunque parezca mentira, entre autores y editores y también entre colegas. En este libro está el reconocimiento a los maestros, porque cada uno de nosotros ha tenido un maestro o varios. En este libro hay una clave emocional que también lo permite leer, quizás como dijo Santos, ¿no?, como si estuviéramos escuchando que nos están contando un cuento. Nada, vamos a seguir charlando con Cristina y me gustaría que Leandro haga su breve introducción. Bueno, gracias, Luis. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar acá y la verdad que es muy lindo ver todos los amigos que hay aquí, amigos, colegas, compañeros de muchas experiencias compartidas en estos años de vida editorial. Con Luis habíamos decidido en esta presentación, como hacemos en el programa de radio, en general nos ponemos muy bien cada uno en su rol, cada uno en lo que quiere decir y la verdad que hace 5 años que compartimos un programa que es muy lindo compartirlo con Luis. Entonces a mí me toca empezar con los agradecimientos y me anoté y lo que quiero decir, 3 cositas que quiero decir con relación a este libro y a esta presentación. Me lo anoto porque con los años de las cosas que se pierde la memoria. Me gustaría, antes que nada, agradecer a todos los que han tenido que ver con este libro. En primerísimo lugar, a los 21 profesionales que han participado del mismo de manera generosa, predispuesta y valiosa. No existiría este libro si no hubiéramos tenido la predisposición de todos ellos. Desde un primer paso que fue compartir con nosotros uno de los programas de Leer por Leer, hasta la actitud de revisar las desgravaciones y estar permanentemente abiertos a todas las idas y vueltas de un proceso de edición. También por disponer del tiempo y la paciencia para resolver el tema de las imágenes y fotografía. Muchas gracias realmente. En segundo lugar, a Luciano Sasdie, quien nos acompaña de manera entusiasta y comprometida desde hace más de 4 años como productor del programa de Leer por Leer, por su notable calidad intelectual y su exquisita sensibilidad musical. A la gente de la Radio La Uva que nos facilitaron este espacio, a los directores de UDEVA, comenzando por su presidente Gonzalo Álvarez, que nos confiaron la posibilidad de hacer este programa. Al equipo inicial integrado por Marcela Castro, Patricia Somoza, Ignacio Miller y Janina De Marco.
A Jorge Campos, excelente fotógrafo que se ocupó de la foto de cada uno de los entrevistados y de la nuestra para el libro. A Daniela Spielberg, cuya colaboración fue fundamental para tener la energía necesaria en la recta final, el ajuste y el cierre de los contenidos. A Jimena González, a Mariana Piuma y a Ariel Sikuler por la calidad de sus trabajos de diagramación, correcciones y producción industrial. También a Patricia Piccolini y a Nora Manrique, quienes hicieron de un tiempo para sugerirnos correcciones en la última versión. A Viviana Kurlat, que se ocupó de las invitaciones para que hoy todos estemos aquí celebrando este momento. Me gustaría hacer solamente 3 breves comentarios referidos a este libro. El primero lo hago como lector y espero que todos ustedes compartan esto mismo luego de leerlo. Para mí este libro es un ejemplo claro de cómo en determinadas situaciones el todo es mucho más que las partes. Este es un libro que tiene una riqueza inicial basada en las valiosas trayectorias personales de cada uno de los entrevistados y puede sugerir múltiples lecturas posibles de la misma, pero tiene una dimensión mucho más abarcadora y profunda en el conjunto, porque desde una indudable diversidad de experiencias, géneros, prácticas, edades, estilos, transmite un espíritu único y compartido, la pasión por los libros y por la profesión de editar. ¿Es este un libro de historia? ¿Es este uno referido a cómo se ejercita un oficio? ¿Es este un libro sobre la cultura y los procesos políticos, económicos, sociales de nuestro país? ¿Es un libro de anécdotas sobre el mundo editorial? Es todo eso y mucho más. Y es por eso que, por lo menos para mí, este es un libro francamente apasionante. El segundo comentario deseo hacerlo como profesional de esta actividad. ¿Qué aspecto del ejercicio de la misma nosotros podemos considerar que marcan el crecimiento, la dinámica o la madurez de ella? Sin lugar a duda, por ejemplo, adquirir identidad como tal, algo que ocurría a mediados del siglo pasado, cuando los editores ya no serían los impresores que editaban algunos libros o los libreros que también solían hacerlo, sino quienes, como afirmaba Ricardo Roja al inaugurar la Feria del Libro 1943, contrataban a un autor y producían un libro por su cuenta y riesgo. Eran años en que el sector había alcanzado poco antes otro elemento importante de madurez, el asociacionismo. Es decir, la capacidad de generar junto a sus pares instituciones que los representaran y fortalecieran sus demandas y objetivos. Había nacido la Cámara Argentina del Libro. También, y sin duda, un sector profesional crece cuando es capaz de consolidar un espacio de estudio y jerarquización de sus prácticas. No es casual que fuera justamente esa representación institucional de los editores, la Cámara Argentina del Libro, la que hace más de 20 años decidió existir, crear con un ámbito de estudio relacionado con el oficio y creó junto a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires la carrera de edición. Pero es indudable, a mi entender, que un sector profesional de una determinada sociedad logra un nivel muy alto de sofisticación cuando puede reflexionar sobre sus prácticas y mucho más aún cuando logra transmitírselas a los demás. Esa cualidad creo que sin duda este libro ejemplifica. Finalmente quisiera mencionar un tercer aspecto y en este caso como alguien con preocupaciones por el estudio del sector. Me refiero a la necesidad de ampliar y fortalecer en nuestro país una cultura del archivo, una cultura de los registros de las actividades editoriales. Si uno lee libros como los de Anthony Grafton, Robert Darnton, Roger Chartier o Martin Lyons, lo primero que uno observa es la posibilidad que ellos tienen de trabajar con archivos de siglos de antigüedades. Debemos procurar entre todos dejar registrados los procesos fundacionales de los proyectos, los documentos que los describen, los catálogos de las publicaciones, los informes de lectura de los editores, los procedimientos utilizados para seleccionar, editar, comercializar y promocionar los libros. Es importante poder dejar para quienes nos habrán de suceder en todas estas iniciativas materiales para sus estudios, sus investigaciones y sus aprendizajes. Debemos seguir fortaleciendo el vínculo entre las empresas y los ámbitos de estudio, realizar relevamientos del sector para conocerlo cada día más, incentivar las acciones de capacitación e impulsar las publicaciones especializadas. En este aspecto, creo que este libro también es un enorme aporte y un valioso paso dado entre todos para lograrlo. Por ello, muchas gracias por habernos acompañado.
Y lo siguen acompañando, por lo visto, porque estoy impresionada por la cantidad de gente que hay en este acto. Quedó chica la sala, podrían haber pedido una más grande. Está Gloria Rodríguez acá, y yo me acordaba recién que una vez me comentabas, Gloria, recordabas con nostalgia lo que eran las presentaciones de libros de antes, cuando un autor presentaba y todos sus colegas lo acompañaban. Y eso no pasa más. Y yo pensaba en esto a raíz de lo que está pasando hoy con los editores. Cuando un editor saca un libro, sus colegas lo acompañan, porque es bastante impresionante la cantidad de editores que están hoy acá. Así que la solidaridad, por lo visto, funciona en el rubro de los editores. Son muchas las cosas que yo pensé leyendo este libro, que además, les digo, es entretenidísimo de leer, no solo por la cantidad de cosas que uno se entera leyendo, las anécdotas, es lo que decía un poco Luis hace un rato, es un reflejo de la historia del país en muchos aspectos, por los distintos periodos que se toman. Además porque está escrito en un estilo muy agradable de leer, se entera uno de muchas cosas y realmente hay un mundo ahí. Yo sé que es una colección que están haciendo. Vi también que hay un título de Fernando Esteves y me parece una idea muy buena, ¿no? Porque no sé si hay tantos libros, lo que vos comentabas hace un ratito sobre la edición. Así que por todo esto me parece que vale la pena, uno tiene ganas de saber más. Y para empezar esta charla les voy a hacer una pregunta. Empezó Luis Quevedo diciendo la cantidad de, googleando, viendo todos los autores, lo que hablaban mal de los editores. Y yo les pregunto, ¿a qué lo atribuyen? ¿Por qué piensan que tienen esa mala prensa, si la tienen? Este es un libro de defensa, para dar argumentos a favor de los editores, no en contra. Por eso yo pregunto. Yo creo que tiene que ver con esto de Frankenstein también, de que somos muchas cosas al mismo tiempo. Y también debe tener que ver un poco con que los editores hablan poco de sí mismos y se han defendido poco. El otro día hacíamos una presentación de un libro también de esta colección de Arnaldo Orfila Reynal. Y Arnaldo Orfila Reynal, como contaba Carlitos Díaz, creo que no sé si Carlitos o Alberto, decían que era una persona muy parca con dar reportajes, no daba notas, no daba reportajes. Decía que su catálogo hablaba por él y que ahí estaba todo lo que tenía para decir. Y los editores además no han sido profesionales proclives a escribir memorias, no hay muchas biografías. Nosotros ahora con esta colección queremos llenar un poco ese espacio también. Uno de los títulos es una biografía de Peñalillo que lo hizo... vi, que salió ahora también, sí. Ahí, perfecto. y también, bueno, y la de Arnaldo Orfila Reynal. Digo, los editores son personas que son intermediarios. Son intermediarios entre los autores y los lectores. Mejor, peor, forma extraordinaria o más o menos regular, son intermediarios y ocupan ese lugar, por lo tanto no se reivindican a sí mismos como protagonistas. Si hubiera un vanidómetro capaz de medir las vanidades de las profesiones, yo estoy seguro que en todas las profesiones que reúne el hacer y producir un libro, la vanidad de los editores está muy por abajo de la media, y esto tiene que ver seguramente con... Te complemento. Claro. Ahora te complemento con alguna cosa. A propósito de Luis, a ver, con dos imágenes que yo también creo que existe sobre los editores, y lo digo a partir de haber dado clase muchos años en la universidad, en la carrera de edición. Lo primero que uno tiene que tratar de explicarles a los alumnos es cuál es la verdadera rentabilidad de un editor. En general hay una creencia de que un editor, el libro le sale 10 pesos, lo vende a 100, ganó 90. Es decir, cuando uno hace ese famoso escandalio con lo que tanto siempre pregona Jorge Banzulli aquí presente, y también en este libro, se da cuenta que en realidad, ojalá un editor al final de un ejercicio tuviera un 10% de rentabilidad y estaría bastante contento. O un librero tuviera más de un 5% de rentabilidad, también estaría contento. Creo que entonces hay una imagen por ese lado que creo que... Pero además creo que también tiene que ver con los ciclos del autor y del editor. Y el problema es que un autor a veces se pasa 5 años escribiendo un libro y en 2 meses o en un año necesita la consagración, necesita que ese libro esté en todos lados, necesita que ese libro sea reconocido, porque claro, hay una relación desproporcional entre el esfuerzo intelectual, nosotros hace 4 años que estamos con este libro, y la rentabilidad objetiva que va a obtener de él. Y eso también es un cortocircuito permanente con el editor. Hay una frase que no me acuerdo de quién es, de un editor por supuesto,
que decía, todo el mundo quiere ser editor. Imagínate si diera plata. El rol del editor por ahí no es conocido por mucha gente. Como pasaba, creo que ahora un poco menos, pero había gente que iba al cine y decía la película de tal actor y no pensaba que había un director atrás. Y por ahí pasa también con los editores. Hay anécdotas sobre eso. Ahí pasó Trini Vergara. Isidoro Blaisten contaba, cuando él tenía una librería, que un día llegó una señora y le dijo, qué bien escribe Javier Vergara. Se creía que todos los libros de Javier Vergara los había escrito Javier Vergara. Entonces digo, no sé si se sabe quién es el editor. El trabajo que da hacer un libro, yo creo que bueno o malo, para el autor es enorme. Si el autor es medianamente serio, le lleva unos años. El trabajo del editor también lo es y además tiene un riesgo económico. Yo lo que noto es que cada vez más está pasando eso, de que los libros desaparecen muy rápido. Uno los ve en las librerías y por ahí al mes no están más. Entonces, digo, es un problema que creo que nos está afectando a todos. Y también al lector, porque el lector me parece que se debe marear un poco con tal cantidad de novedades que por ahí se mezclan los libros y no sabe muy bien, necesitaría por ahí una guía de qué leer. Pero sobre todo pienso en eso, en lo duro que es para el autor, tantos años de trabajo para desaparecer rápidamente, y también para un editor, ¿no es cierto? La mayoría de los libros me parece que no se venden, por ahí se vende algún título, la mayoría no cubren las expectativas. Me gustaría saber qué piensan de ello, yo les preguntaría a todos, pero les voy a preguntar a ellos dos. No, yo creo que sí, que hay muchos libros, ¿no? Pero no es un fenómeno particular de la Argentina, es un fenómeno de todos los países. En inglés se producen 1 millón nuevo de títulos por año, en inglés. En la Argentina el ICBN registra 28.000, 27.000, 29.000 por año, de los cuales nosotros estimamos que por lo menos la mitad está destinado a ser vendidos y comercializados en las librerías. Así que 13, 14.000 libros todos los años entran como novedades en las librerías. Libros nuevos, sin pensar en reimpresiones o en libros importados, libros producidos acá. Imagínate que es imposible, es una cifra inasible para cualquier librero. Cuando yo escucho que dicen, imagínate, no existen más los libreros, ya no existe el librero de antes que te aconsejaba y que te decía lo que había que leer, es que antes había pocos libros. ¿Cómo haces para pedirle a un librero que conozca 1.300 nuevos títulos y además los lea o los conozca, o aunque sea lea la solapa o las contratapas? Es un mundo inasible. Yo creo igual que hay más lectores también. A pesar de, digamos, a nosotros nos parece, nosotros que peleamos todo el tiempo por la exhibición en las librerías y que es un problema y la competencia y que no hay lugar en las librerías, la verdad que si lo vemos desde otra mirada, por ejemplo, la de la Universidad de Buenos Aires, Eudeva es una editorial que tiene entre sus otros muchos fines el construir lectores o propender al desarrollo de la lectura. Si lo miramos desde esa perspectiva, decimos, bueno, bienvenido sea, ¿no? Creo que además hay dos aspectos que son fundamentales. Uno es que los mercados se han ido segmentando cada vez más. Ahí Ricardo Sabane, todo lo que diga de acá en adelante aprendí de Ricardo. Antes había un lápiz labial color rojo, hoy hay 75 modalidades del rosa. Es decir, los mercados se segmentan mucho más, eso hace que las producciones sean mucho más variadas y distintas para abarcar toda esa cantidad de mercado. Y además yo creo que estamos, libros enteros, ¿no?, escritos como lo de Zygmunt Bauman, que si hay un rasgo de la modernidad es su liquidez. Es decir, todo perece rápidamente. La relación afectiva también. Como diría Bauman, con un delete se termina una relación, ¿no? Planteada desde una computadora, digo. El libro tiene un valor simbólico altísimo. Yo, por suerte, pienso que lo sigue teniendo. Entonces, la aspiración de cualquiera que hace un libro es que perdure. Eso sería frustrante desde un punto de vista, decir, qué sé yo, que son líquidos o descartables. Lamentablemente, por ahí es así ahora. Pero la idea de lo que significa... Porque también pensemos en eso. ¿Qué es el libro? El libro es un producto comercial, es un producto cultural y con un altísimo valor simbólico. Mientras eso se mantenga, pienso que no está todo perdido. ¿El valor simbólico del libro se reproduce en una tableta, por ejemplo?
Qué buena pregunta. Bueno, hay una transformación muy importante, digamos. Yo creo que en el fondo el libro papel ahora tiene otro hermano que es el libro digital, que conviven, a mi juicio van a seguir conviviendo, y que el valor simbólico del libro, que es del contenido, ¿no? Yo creo que va a perdurar, digamos. Difícilmente, el otro día estaba leyendo una encuesta, un trabajo que habían hecho en la Universidad de Oxford unos profesores que habían estudiado, según las tendencias, cuáles eran las profesiones que más rápidamente iban a desaparecer y cuáles eran aquellas que iban a perdurar. La buena noticia es que la profesión de editor va a perdurar más que cualquier otra. Quizá porque es el ave dañina, digamos, que señalan los autores, que le cuesta morir, pero va a perdurar. Y editará papel, y editará digital, y editará en otros formatos que hoy no imaginamos y que seguramente vendrán. La verdad que yo soy optimista en ese sentido. Vino al programa pasado, la semana anterior, vino un joven que tiene un lugar, un sitio web en donde libremente los lectores intercambian opiniones respecto de los libros que están leyendo, que se llama Lectorati. Juan Ramiro Fernández es el dueño de este sitio, que es un lector que se le ocurrió hacer este sitio, que en 8 meses tiene 50.000 socios. Y entonces cuando vos le preguntás a Juan Ramiro, decís, promedio de edad, y entre 15 y 25 años, la gran mayoría. Y tendencias de lectura, bueno, las novedades. Y decime, ¿cómo leen estos chicos? No, leen libros en papel. Leen libros en papel, se sacan una selfie, leía en papel. se sacan una selfie con el libro y la cuelgan en la página web. Es decir, vos fijate, en el sector con mayor propensión a la lectura digital y a los nuevos formatos y a las redes, leen libro en papel porque les gusta el objeto y además muestran el objeto. Seguro, yo me acuerdo cuando empezó, ustedes lo sabrán mejor que yo, pero al principio hubo como un pánico, ¿no? Cuando surgió el ebook y todo esto. El año 2000, parecía que iba a desaparecer. El congreso que todos recordamos, ¿no? El Congreso de la Unión Internacional de Editores. En el año 2000, el famoso congreso que todos los que estamos acá recordamos, en el Sheraton, el Congreso de la Unión Internacional de Editores, donde Argentina era sede, y que se sacó un dispositivo electrónico y se dijo, bueno, a partir de ahora termina el libro. Es real que del 2000 al 2008 eso no ocurrió. No, dijo con más precisión, dijo, en el año 2014 todo esto no va a existir. No me acuerdo quién lo recordaba en Frankfurt el año pasado, ¿no? Creo que era Castillo Neto, que dijo, estamos en el año 2014 y no pasó. Y miren todos los libros que tienen alrededor. No es menos cierto que es verdad que hasta el año 2008, 2009 tenía una dinámica y no es menos cierto que a partir de ese momento para acá tiene otra. Es mucho más ágil ya la dinámica de lo digital, ¿no? Pero igual, ¿es el 15%, leí en el libro de ustedes, más o menos, sí, lo que se lee en digital? Sí, ahí lo pusimos en el prólogo. Hay alguien que dice en el libro algo como que, bueno, esto va a terminar pasando, pero yo mientras tanto antes me voy a jubilar, así que no es lo que a mí me va a tocar, ¿no? No sé si no es Divinsky que anda por ahí. Daniel Divinsky. Claro. No puede ser sino Daniel. No, Daniel, voy a cometer una infidencia. Permitime, Daniel. Cuando vino al programa le preguntamos por el tema digital y contestó algo muy parecido, algo así como a mí que me importa, ¿no? Pero al año siguiente lo encontramos en Frankfurt, en una mesa en donde íbamos los editores a vender derechos en digital, ¿no? Ya quién se acuerda de los CD-ROMs, digo. Hay cosas como modas como que pasan. O los libros esos con audio también en un momento, ¿no? Sí, los audiolibros. Eso no pasa nada, digo, no lo ves a nadie. Ha habido experiencias varias, ¿eh? Bueno, les quiero preguntar qué pasa con los autores argentinos. Leí algunas estadísticas, creo que en el libro de Fernando Esteves, no en el de ustedes, que dan ganas de llorar un poquito. Para los autores argentinos son muy pocos los que están vendiendo. ¿Qué estrategias hay al respecto? ¿En qué influyeron las últimas ferias internacionales que hemos ido como invitado de honor a Frankfurt, a Guadalajara, al Salón del Libro de París?
Bueno, en ese punto es interesante y habla bastante Alberto Díaz en su entrevista y valora mucho la presencia ahí y de hecho la compara con otras presencias anteriores, posteriores y significó una cosa muy positiva. De hecho, se empezaron a traducir varios autores y muchas cosas más. Es así, ¿no, Alberto? Que lean en el libro. Claro. Eso fue muy Exactamente. importante. A quien también entrevistamos alguna vez, que es un programa sur de traducciones que es para impulsar justamente autores argentinos afuera. Pero acá Alberto lo menciona muy bien. En este libro es Alberto el que se ocupa de ese tema y está muy bien tratado. Sí creo una cosa, no es pregunta, pero sí me parece importante, Cristina y Luis, y creo que no lo dijimos anteriormente y vale la pena aclarar acá, aunque sí lo explicitamos con lujo de detalle en el prólogo. Pero ¿por qué estos 21 editores y no otros? ¿Por qué no 100? Es decir, nosotros hicimos un recorte arbitrario. Arbitrario, pero no del todo. Lo que quisimos fue que se mostraran distintas, un poco por lo que decía Luis, esta cosa de optimistas y seriales, distintas maneras de hacer libro. No es lo mismo hacer un libro de texto que hacer un libro infantil, no es lo mismo hacer un libro religioso que un libro de interés general. Y entonces la selección tuvo mucho que ver con eso, la selección tuvo mucho que ver con que empezamos a entrevistar a determinadas personas y quisimos empezar el libro mucho antes que vinieran otros editores, y también hubieron a veces algún problema técnico, a veces también que teníamos una entrevista y esa entrevista era valiosísima en términos humanos, pero no era valiosísima en términos profesionales, porque por la coyuntura, por lo que había pasado en la entrevista, nos derivábamos en una charla que no tenía mucho que ver con el mundo editorial en sí. Es decir, son todas razones por las cuales optamos por estos editores. Amén del grado de representatividad que tienen, tratando de ver al mismo tiempo que hubiera editores pequeños que editan 300 libros, como El Corto, que anda por ahí, y editores de grandes grupos, editores con toda una tradición de 2, 3 generaciones de editores y editores que se iniciaban hace 10 años, editores que hoy tienen 35 años, 40 años, y editores que ya están en una edad más madura. Es decir, esas son las razones que nos fueron dando el caudal de entrevistados, ¿no? Claro, yo lo que pensaba, que les quiero preguntar ahora, es sobre el programa de radio. Es un programa, yo no lo he escuchado, pero por lo que ustedes cuentan, específicamente... Pero hay 2 o 3 personas que sí, ¿eh? Ah, digo más tranquilo. Y ahora con el libro no sabes. Pero digo, específicamente dedicado al mundo editorial. Y yo quería preguntarles eso. Si piensan que tiene una llegada a un público más amplio o está específicamente dedicado al mundo editorial. Hay preguntas que hoy no sé si hacer o no, porque por ahí para un público amplio serían muy interesantes y para un público dedicado al libro y a la industria editorial son preguntas que son obvias y no hace falta hacerlas. Entonces es difícil saber a veces para quién se está hablando. Luis, que fue el que me enganchó. El programa de radio se puede escuchar también en muchas frecuencias, porque es un libro dedicado al quehacer editorial, cultural y a los libros. Es un programa dedicado a los libros que hace foco también en la profesión de editor. Pero ayer, por ejemplo, el lunes, hicimos un programa en donde sacamos al aire a Ernesto, el autor del... Ernesto Blanco, el autor de los Beatles y la ciencia, de cómo John, Paul, George y Ringo influyeron en la ciencia. Y estuvimos hablando de unos temas que no tienen que ver con el quehacer de una industria cultural. Tiene que ver con los Beatles, con la música, con la ciencia, con la divulgación. Ahí están hablando de del contenido del libro. Claro, pero es que los libros te permiten eso. Claro. Los mismos te permiten, desde la cosa más críptica de cómo se hizo el libro y las ideas que tenía el editor y cómo se financió, hasta el tema, desarrollar el tema del libro. Por eso hay una banda muy ancha de posibilidades. Seguro. De hecho, tiene algunas secciones. Nosotros tenemos una sección que se llama Lector Sospechoso, y eso porque cuando con Luis especulábamos en el inicio qué nombre le poníamos, una de las cosas que decíamos era, le estuvimos por poner leer de más, porque decíamos, ¿no habremos leído de más? ¿Será necesario? Y después dijimos, no, pero en realidad es divertido leer, y ahí salió el leer por leer. Y entonces pero quedó con aquel leer de más como una cosa, Pero ¿viste? todos extraña. nosotros creemos que todos los lectores son sospechosos.
porque están pensando, porque están haciendo algo. Son personas que tienen alguna intención que no están mostrando. Por eso en esa sección que llamamos a un intelectual, a un hombre de la cultura o del arte, nosotros le preguntamos simplemente qué está leyendo, ¿no? Claro. Conoces mucho a una persona por saber qué está leyendo. Sí. Yo no sé si alguno de ustedes quiere preguntar o hacer algún comentario. Hay muchos de los entrevistados que están acá, y muchísimos, y muchos otros que no están entrevistados, pero también están. ¿Alguien quiere decir algo? Hablen, digan. ¿No? ¿Nadie quiere? Está todo dicho. Está todo dicho. Nosotros dijimos antes que los editores hablan por sus catálogos. Hablan por sus catálogos, en el libro están hablando, digo. Vamos a ir cerrando entonces. Hablaran recién de los desafíos. ¿Cuál es el mayor desafío hoy para los editores en la Argentina? Mira, te cuento una cosa chiquita. Leyendo el Borges de Bioy Casares, ¿no? que es una lectura para mí, a mí me encanta, extraordinaria, que va desde el chisme hasta la genialidad todo el tiempo. En una parte, Borges le dice a Bioy, mirando que acababa de sacar en MC el libro 6 problemas para Isidro Parodi. Entonces mira el libro y dice, este es un buen libro. Para hacer un muy buen libro solo le falta una cosa, tener éxito. No sé si se puede ser un muy buen libro sin éxito, dice Borges en su clave entre irónica y paródica. Y yo creo que él, con esa cita, se está refiriendo a la tarea que a nosotros nos convoca todos los días, que es vender los libros. Ahí Carlos Díaz termina su entrevista en Optimistas Seriales con una frase de Peter Mayer, ¿no? Que dice, hacer buenos libros es fácil, lo difícil es venderlos. Claro, y hubiera dicho Hugo Wost allá en los años 40 que lo difícil realmente es cobrarlos. Para terminar, quiero, yo personal y después Leandro va a hacer la suya, queremos hacer unas dedicatorias. Yo le quiero dedicar este libro a mi papá, que está aquí sentado, que tiene 85 años, que es editor, que sigue trabajando, haciendo y vendiendo libros como si cada uno de esos actos fuera una transfusión de sangre que necesitara para vivir. ¿Cuál es tu papá? Y yo, que está acá. Y yo creo que es una transfusión de sangre que necesita para vivir y que eso lo mantiene vital y activo y lúcido. Y con él aprendí lo que es una galera y empecé a aprender un oficio que todavía sigo aprendiendo. Le quiero dedicar también a mis hijos y a los hijos de mis hijos este libro, porque por ellos hago todo lo que hago y porque para mí son absolutamente imprescindibles en mi corazón. Y se lo quiero dedicar también a Ana Echegaray, mi dulce rubia mujer, porque con ella he pasado los momentos más dolorosos, pero también los más felices. Gracias. Bueno, y en mi caso he dedicado mis libros a distintos familiares, a mis hijos, obviamente, en algún momento, por supuesto a Patricia, ¿no? Es más, el de Peña Lillo que hablábamos recién está dedicado a Patricia. Como hace 40 años que estamos juntos y quedaba como fuerte, ¿no? Es decir, marcaba, le puse por aquellos años y por estos, que era una manera de decir que hace 40 años que estamos juntos, en aquellos años y en esto. Entonces no está dedicado este libro y no voy a dedicar este libro, pero sí esta presentación le quiero dedicar con mucho cariño a mi hermana Tencha, que es una gran hermana. Entre las cosas que dije y aburrieron, me olvidé de decir algo que les va a gustar, sobre todo a los entrevistados. No se vayan a ir, porque cada uno de ustedes tiene su libro. Gracias, Cristina, por acompañarnos. Gracias, López Uriburu.